Gracia y paz. Continuamos con nuestro tema de discipulado y hoy vamos a ver en estos minutos algunos conceptos como fe, salvación, vida eterna, vida de Cristo y condenación. Partimos entonces con un texto que es Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Poderoso verso, es un verso, pero es poderoso porque contiene en sí mismo al menos cinco temas. Número 1, oír la palabra. Número 2, creer al que le envió. 3, tener vida eterna. 4, no ser condenado. Y 5, pasar de muerte a vida. ¿Ya? Así que esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a comenzar haciendo como un resumen acerca de ver el reino. Yo veo el reino cuando veo a Jesús, cuando entiendo quién es Jesús y comienzo a verle a Él. Ahí yo comienzo a ver el reino, pero veo también el mensaje, y cuando yo veo el mensaje que Él transmite, debo tomar una decisión de si cambio o no mi mentalidad, y veo también las señales de lo que está aconteciendo en personas de mi entorno, en personas en mi trabajo, en los estudios o amigos, y ahí yo debo tomar una decisión. Al tomar esa decisión, se ve el reino, pero también se puede tener la opción de entrar en él. Si uno no toma la decisión, eso no se va a hacer real, no se va a hacer real en uno. Entonces, yo cuando entro al reino recibo vida eterna, y mi vida le pertenece a Cristo, y yo ahora debo vivir su voluntad. Eso es una cosa bien importante, pero también esa fe a mí me va a asegurar que yo tengo vida eterna, y esa misma fe me ayuda y me asegura para vivir en Cristo o para permanecer en Cristo. Hay una fe que es para salvación, la fe para vida eterna, para la vida de Cristo, que van a ser nuestros temas principales en este día. Ahora vamos con el primer punto, oír la palabra, oír la palabra. Mire, Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús dice, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, es tremendo cuando Él comienza con esa declaración. Yo te aseguro que el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Entonces, oír la palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque viene la fe a través del oír la palabra, y al mismo tiempo esa palabra de Dios se puede hacer real en mi vida si yo la creo. Entonces oír es súper importante. El secreto para recibir la palabra es oírla, pero no solo oírla de oírla, de escucharla, sino de creerla, de recibirla. Entonces cuando yo escucho la palabra, escucho el mensaje, veo la palabra y estoy recibiéndola, tengo que creerla. Eso me va a ayudar a mí a que los otros elementos, los otros puntos, las otras ideas o las otras realidades puedan manifestarse en mi vida. Por ejemplo, hubo un grupo que no pudo oír las palabras del Señor y Él dijo así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ese grupo era la gente religiosa de aquel momento, los fariseos, los que se creían justos en sí mismos. No pudieron entender el lenguaje del Señor. No pudieron entender la forma que Él se expresaba. Y como no la pudieron entender, no recibieron su palabra. Pero lo interesante es que publicanos, pecadores, prostitutas, hombres ladrones, relata la Escritura que sí podían entender su lenguaje y recibían su palabra. Entonces no es que fuera muy complicado, no es que fuera muy difícil recibir su mensaje. Lo que pasa es que en estos hombres, producto de su orgullo, de su soberbia espiritual y religiosa, no podían creer el mensaje ni la simpleza con la cual Jesús hablaba. Entonces, producto de no entender el lenguaje, no recibieron la palabra. El lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante de Jesús para poder creer. Cuando uno viene al Evangelio hay muchas cosas que uno no entiende, sobre todo si entra en congregaciones que tienen mucha liturgia o mucha religiosidad o muchos términos. De hecho, aún en las más renovadas o las más así simples, hay términos que son complicados y uno cuando viene entrando no entiende nada. Pero aquí lo importante es que tú escuches el lenguaje que Dios tiene para contigo.
para contigo como persona, en tu corazón, en tu mente, en tu hombre interior. Dios comienza a tratar contigo. El Espíritu de Dios comienza a convencerte de pecado, de juicio, de justicia en tu interior. Y tú tienes que capturar la voz de Dios a tu vida, lo que el Señor está llevándote a ti a creer y a entender que está equivocado, que tienes que cambiarlo, que hay que arrepentirse, ¿ya? Que hay que ser transformado, que hay que morir a eso para vivir una nueva realidad. Es el lenguaje personal. Él tiene un lenguaje personal con nosotros de modo que lo entendamos. Él tiene un lenguaje personal. Pero luego nosotros cuando vamos madurando vamos entendiendo los otros tipos de lenguaje que son como códigos a las finales. Pero Él comienza a dar entendimiento, ¿ya? Entonces, cuando no podemos recibir su palabra es que no estamos entendiendo su lenguaje. ¿Cómo yo recibo la palabra de Dios? Mire lo que dice Tesalonicenses. El apóstol Pablo hablando dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo yo tengo que recibir la palabra? Como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Porque si yo recibo, puede haber una persona muy simple, puede ser un niño, un joven, un adulto de edad avanzada, una persona que yo no conozco, pero si yo escucho y yo consigo percibir que es Dios que está hablando, y yo creo esa palabra, recibo la palabra. Acuérdense que estamos hablando de la fe para salvación, de la fe para vida eterna y de la fe para vida de Cristo. Si yo consigo entender que ahí el Señor me está llamando, que ahí el Señor me está hablando, y si yo lo consigo percibir, yo no tengo que desmerecer el mensaje por quién es el mensajero. Yo no tengo que desmerecer el mensaje por quién es el que porta la palabra, mirando con los ojos humanamente y sintiendo en mi interior que es Dios que me está hablando. Tengo que recibirla como palabra de Dios. Es Dios que me está llamando para salvación, es Dios que me está llamando para vida eterna, es Él que me está llamando a través de esa persona para que yo viva con Cristo, mi vida sea de Cristo. Entonces yo tengo que recibir la palabra como palabra de Dios y no de hombres. ¿Para qué? Para que tenga el poder esa palabra de actuar en mí. Porque las palabras que son de Dios son habladas por hombres. Son habladas, salen de la boca de alguien, y si yo la creo, esa palabra tiene poder para actuar en mí. Ahora, cuando yo estoy en mi devocional, por ejemplo, usted está en su devocional en su día a día, y hay una palabra ahí, y usted la lee, y usted la escudriña, y usted la cree esa palabra como palabra de Dios, esa palabra también tiene poder para actuar en ti. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de la fe para salvación, para vida eterna, generalmente es a través de alguien que está compartiendo un mensaje, una palabra, o en el trabajo, o un familiar está compartiendo algo, un mensaje, una palabra, algo de parte de Dios, y ahí uno tiene que tomar la decisión de creer, ¿ya? Como palabra de Dios. Ahora, es importante también oír, creer y confesar. Mire lo que dice Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo escucho, oigo la palabra, la recibo, la creo y lo confieso. Lo confieso. En otras palabras, yo creo en mi corazón, pero de mi corazón esto tiene que subir y se tiene que verbalizar. Lo tengo que hablar. Lo tengo que pronunciar. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O sea, yo creo entonces que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Y lo confieso. Porque al final lo que yo creo, primero viene a mi corazón, luego sale por mi boca. ¿Amén? Entonces vamos al segundo punto, que es creer al que me envió. Cuando yo estoy oyendo la palabra, estoy creyendo en Jesús, obviamente, que está hablando en la palabra, pero estoy creyendo también en el Padre, que fue el que envió a Jesús. Ahora, cuando yo escucho a una persona que está hablando de parte de Dios a mi vida, lo que yo estoy haciendo es que estoy creyendo esa persona viene de parte de Dios y estoy creyendo en Jesús, que envió a esa persona. ¿Ya? Es más o menos esa la figura también. Jesús dice esto:
Yo y el Padre uno somos. Pero dice también, el que me ve a mí, ve al que me envió. Y dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando del Padre. Está hablando del Padre. El Padre envía al Hijo, pero el Padre y el Hijo son uno solo. Pero Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Pero al mismo tiempo, Jesús dice, yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la vida eterna consiste en conocer a Jesús y al Padre, el único Dios verdadero. Y los discípulos le dijeron, muéstrenos al Padre, nos basta. Tanto tiempo, Felipe, yo estoy con vosotros y aún no me veis, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio del Reino es un Evangelio de hijos que van hacia un Padre. Y el corazón del Padre se vuelve a los hijos y el corazón del Hijo se vuelve hacia el Padre. Por eso que también cuando uno se convierte y Dios se comienza a mover en la tierra y en la familia, hay reconciliación familiar de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque es la figura de Dios, ¿ya? Es una figura profética de Dios moviéndose. El tercer punto es, a través de eso, de creer que es Jesús que está ahí, que el Padre lo envió, que Dios lo envió, y yo estoy creyendo todo eso, estoy yendo camino al Padre, estoy siendo su hijo, porque recuerde que cuando yo creo, se me da autoridad para ser llamado hijo de Dios, porque la Escritura dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen, a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos llamados hijos. ¿De quién? De un Padre. ¿Cómo yo llego a ese Padre? A través de Jesús. ¿Cómo yo creo en ese Padre? A través de Jesús, creyendo, oyendo sus palabras. Porque Jesús dijo, todo lo que yo he hablado, lo he hablado porque lo he oído del Padre. Todo lo que yo he hecho la voluntad del Padre. Entonces a través de Jesús yo voy al Padre. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida, y la vida eterna consiste en conocer al Padre. Pero eso me asegura a mí entonces que yo tengo vida eterna. Y esto es tremendo, porque dice la Escritura acerca de esto: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Otro texto dice que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Hermoso, hermoso, hermoso. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús habló del Padre, y todo lo que Él habló del Padre es palabra del Padre, o palabra de Dios. Y yo, al permanecer en su palabra, en las palabras de Jesús, permanezco en las palabras del Padre, y todo eso a mí me da, ¿qué me da? Me da vida eterna, porque lo voy conociendo. Pero yo tengo que tomar una decisión de no querer guardar mi vida, sino estar dispuesto a vivir la vida que Dios tiene para mí. Y ahí yo comienzo a vivir la vida eterna de Dios. La vida eterna no comienza en el cielo cuando vamos a morir, sino que nuestra vida eterna comienza cuando abrimos nuestro corazón, vamos hacia Dios, nos arrepentimos y comenzamos a caminar con el Padre como hijos. Ahí comenzamos la vida eterna de Dios en nosotros. Y luego, dice la Escritura, no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de la mano del Padre. Y como estamos en la mano del Padre, y como estamos viviendo como hijos, y como tenemos la vida eterna, no podemos ser condenados. No podemos ser condenados. Y esto es muy importante, porque cuando la gente, o nosotros, o uno mismo comete un error, un pecado, peca simplemente porque salió fuera de la comunión con Dios, o porque hubo quizás algo ahí espiritual, ¿cierto?, más fuerte, de tinieblas. Pero generalmente cuando uno peca es porque dejó la comunión con Dios, dejó de oír a Dios y siguió su propio camino. Y ahí, en eso viene el enemigo y te acusa. Y la acusación es para condenación. Te quiere acusar, te quiere culpar para que no permanezcas en la relación con el Padre. Y cuando te acusa y te condena, te quiere sacar. ¿Pero por qué te quiere sacar? Para que justamente en el día final, en el día del juicio, vivas tu vida tú ahora sin Dios, y cuando venga el día del juicio estés sin Dios también. Entonces, por eso es importante entender que en Cristo no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto para los que no andan en la carne, sino según el Espíritu.
los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces esa es una realidad, no somos condenados. Amén. Así que este texto cobra sentido cuando decimos: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya.